Hermanos, el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la multitud rodeaba a Jesús en tan gran número que se atropellaban unos a otros. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de la hipocresía, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse y nada secreto que no llegue a conocerse. Por eso todo lo que ustedes hayan dicho en la oscuridad se dirá a plena luz, y lo que hayan dicho en voz baja y en privado se proclamará desde las azoteas. Yo les digo a ustedes, amigos míos, no teman a aquellos que matan el cuerpo y después ya no pueden hacer nada más. Les voy a decir a quién han de temer. Teman a aquel que después de darles muerte los puede arrojar al lugar de castigo. Se lo repito, a él sí tienen que temerlo. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 monedas? Sin embargo, ni de uno solo de ellos se olvida Dios. Y por lo que a ustedes toca, todos los cabellos de su cabeza están contados. No teman pues, porque ustedes valen mucho más que todos los pajarillos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios ahí en la carta a los romanos toca especialmente un motivo fundamental que precisamente nos hace estar esta tarde aquí, y en cada celebración ese elemento es el de la fe. Y la fe es dejarnos involucrar en el plan de Dios, es reconocernos sus hijos, dejarnos experimentar su amor, su bondad, su misericordia. Pero eso exige también de nosotros una respuesta. Si nos vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 4, verso 3, pone San Pablo de referencia a este gran patriarca, precisamente Abraham, unos 1850 años de Cristo. Y dice ahí: Abraham por la fe fue justificado por Dios. Al creerle a Dios, Dios tuvo a Abraham por justo. Más que ejercer la justicia, se refiere ahí a que él experimentó una cercanía especial de Dios y que trató de llevar una vida según precisamente su confianza en él. ¿Dónde se basa San Pablo para decir eso? Él seguramente tuvo en sus manos aquel texto del libro del Génesis, en el capítulo 15, en el verso 6. Dios se había revelado a Abraham y dice ahí: Abraham le creyó a Dios y Dios lo tuvo por justo. Y está tan convencido de eso San Pablo que en la carta a los Gálatas, capítulo 3, en el verso 6, va a repetir exactamente la misma frase, poniendo de referencia a Abraham como un hombre de fe. Dice textualmente: Abraham le creyó a Dios y Dios lo tuvo por justo. Nos apela a nosotros revisarnos si realmente tenemos lo que es la fe. Puede estar muy diminuta, pequeña, pero hemos de pedirle que también nos aumente la fe, nos afiance la fe, y más en los momentos más difíciles. Si ustedes siguen leyendo ahí en la carta a los Gálatas, capítulo 3, pero en el verso 7 nos va a decir: los verdaderos hijos de Dios son los que tienen la fe.
Los verdaderos hijos de Dios son los que tienen la fe. Es donde entramos en esta dinámica de salvación. Es lo que nos hace como estar en sintonía con lo que Dios espera de nosotros. Y si siguen leyendo, pero en el capítulo mismo 3, verso 9, va a decir que los que tienen la fe son aquellos que reciben la bendición con Abraham el creyente. Fíjense, de la fe pasa a la misma bendición. Se cumple lo que el Señor le había dicho como promesa a Abraham en el capítulo 12 del libro del Génesis, verso 3. Por ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Hay una bendición extraordinaria ahí. ¿Y dónde alcanza su culmen esa bendición? En aquel descendiente de Abraham que es Cristo Jesús. Lo dice en la carta a los Efesios capítulo 1 verso 3. Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes en la persona de Cristo. La promesa hecha por Dios a Abraham alcanza su culmen, su realización y plenitud en ese descendiente, Jesús de Nazaret, el mismo Hijo de Dios. En Él somos bendecidos todos. Lo cual significa que en el momento en que damos esa respuesta de un sí a lo que Dios ha revelado y lo que espera de nosotros, decíamos al principio, entramos en esa dinámica de la salvación de nuestro Dios. Claro, le tenemos que pedir de todos modos lo que decíamos al principio: afiance nuestra fe, nos fortalezca, nos dé perseverancia, nos dé firmeza, porque eso es lo que nos va a sostener, sobre todo en los momentos difíciles. Nos pasamos al Evangelio. Ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 12 verso 1 comienza haciendo una advertencia el Señor Jesús, y muy fuerte, a los discípulos de todos los tiempos, porque todos corremos el riesgo en caer en eso. Y ahí va a afirmar el Señor Jesús lo siguiente: cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Qué ha detectado Jesús en aquellos, entre comillas, hombres religiosos? Falsedad. ¿Quién era el hipócrita en el teatro griego? El que usaba una máscara, fingía, aparentaba, no se mostraba tal cual era. Podríamos decir, jugaba un papel, pero no era él. ¿Qué detecta Jesús en los fariseos? Eso, falsedad, apariencia, simulación, falta de honestidad. Por eso corremos el riesgo todos de dejar que brote ese fariseo que a lo mejor traemos ahí, queriéndose anidar, al no llevar una vida coherente según nuestra fe. ¿Dónde se detectan esos otros elementos? En el Evangelio de Mateo, capítulo 23, en el verso 3, Jesús va a decir: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan lo que les dicen, pero no imiten sus obras. Es decir, dicen una cosa y hacen otra. O ya aplicándolo personalmente, decimos una cosa o decimos proclamar una fe, pero no la vivimos. Y es una lucha muy fuerte en nuestro interior. Por eso, cuando el Evangelio logra encontrar disposición en nosotros y echa raíces con esa vitalidad que le corresponde, nos comienza a transformar, a modificar nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestra vida. Ahí donde le pedimos al Señor pues que obre también, ¿verdad? Para que cada día vayamos reflejando que somos sus discípulos, que hemos tomado en serio su Evangelio. Hacia allá iría encaminado el consejo a esta jovencita Paulina en sus 15 años, que tome en serio en su vida a Cristo Jesús, que nunca olvide que Él derramó su sangre en la cruz por la salvación de usted, por el perdón de sus pecados. El mismo Jesús dijo: soy el camino, la verdad y la vida,
y nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Si quiere realmente un día alcanzar la salvación, la vida eterna, siga a Jesús, no lo suelte, tómelo en cuenta en su vida. Si quiere caminar en su vida con esa claridad que viene de Dios, Él mismo se lo dice ahí en Juan 8:12, soy la luz del mundo y el que me sigue no caminará en las tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Que sea como el parteaguas en estos 15 años que Dios le ha concedido, dar ese salto en la fe para ir madurando, ir creciendo en una respuesta cada día más generosa a Cristo Jesús. Que esa misma fe la lleve a valorar la vida como un gran don de Dios, a valorar su familia, sus seres queridos, amistades que comparten pues este momento de gozo, para que no se quede nada más como una gran fiesta de cierta trascendencia ciertamente, pero que cale en su lado espiritual, en su lado interior, que diga, quiero tomar en serio a Dios, a Jesús en mi vida.